cuando conocí a la señora Lina Gómez, hace alrededor de 22 años, o 23, algo así. Pues obviamente que mis ojos se agradaron y me sentí contento, pensaba que Dios tenía propósito y algo importante. No voy a alargarme con historias, solamente quiero decir que la experiencia de nuestro matrimonio, dentro de todo lo bueno y lo malo que hemos vivido, me deja una enseñanza tremenda, y es como cuando tú aprendes a conocer a alguien con quien convives, el amor se fortalece. En el conocimiento o se destruye o se fortalece total. Eso no se queda a medias. Con Dios no hay cosas a medias. O soy o no soy. Y en nuestro caso, bueno, digo en nuestro, claro, en nuestro caso se ha fortalecido poderosamente, pero fundamentado eso en el conocimiento, en cómo yo he aprendido a conocerla a través de la experiencia de los días, sus cualidades, sus defectos, sus caprichos, su carácter, su manera de ser, y eso me ha llevado a amarla todos los días más. ¿Sabe por qué les digo eso, familia? Porque lo mismo pasa con el Señor, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Lo que le quiero decir es que si usted se aleja y usted deja de escuchar palabra, usted no se va a enamorar realmente de Cristo. Nos enamoramos de Cristo en el conocimiento, en la medida que usted recibe alimento espiritual, en la medida que usted nutre su mente espiritual, en la medida que usted recibe información, formación, estructuración bíblica de la palabra de Dios, más se enamora usted del Señor. Mientras más lo conocemos, mientras más conocemos lo grande que es, lo maravilloso que es, mientras más conocemos su vida, su carácter, su naturaleza, más nos enamoramos de Dios. Y esto téngalo en cuenta. Y déjeme decirle que mientras más se enamore usted de Dios, mejor le va a ir. A mí me pasa con mi mujer, mientras más me enamoro de ella, mejor me va. Más bien me tratan. Hace varios meses venimos tratando el tema de la revelación. Y de alguna manera hemos parado un poquito con palabras que hemos soltado en diciembre, por obvias razones: Navidad, final de año, comienzo de año. Siempre la oración toma una dirección y la palabra toma una dirección. Pero venimos tratando el tema de la revelación dentro del contexto de entender qué es lo que Dios nos ha entregado en Cristo. Y hace 8 días hablábamos del tema de cómo Dios introduce la eternidad. ¿En dónde? En el tiempo. ¿Amén o no amén? ¿Os acordáis? Cómo Dios introduce la eternidad en el tiempo dentro del mismo contexto de la revelación. Es decir, cómo Dios revela en este contexto cronológico lo que pertenece a su propia dimensión. Entonces, entender que Dios metió la eternidad en el tiempo es entender que Dios reveló el misterio enviando a su Hijo Jesucristo a establecer un gobierno santo. Entender, escúcheme bien, entender que Dios introduce la eternidad en el tiempo es entender que Dios envió a su Hijo Jesucristo a establecer un gobierno perfecto, a establecer un gobierno pleno por encima de los gobiernos humanos, por encima del gobierno corrupto del hombre, por encima de los gobiernos limitados, por encima de los gobiernos equivocados, por encima de los gobiernos que mutan, que cambian, que son fundamentados en intereses personales e intereses gubernamentales. Es más, envía a su Hijo Jesucristo con el fin no solamente de estar por encima de ese tipo de gobierno,
gobierno, sino de cualquier mentalidad contraria a la mente de Cristo. Y Pablo lo dice de esta manera en la carta a los Efesios, capítulo 3. Dice la Biblia: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, diga conmigo, revelación, me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén y amén. Hoy voy a enseñar. Y si hemos crecido en el entendimiento, quiero que la palabra de hoy, si puede escribir, si puede copiar, es importante porque nos va a ayudar a crecer mucho en el conocimiento de Dios, que es vital para tener una perfecta comunión con el Padre. Y hemos aprendido nosotros que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la comunicación de Dios con el hombre era una comunicación esporádica. Hemos aprendido, hemos hablado de eso y hemos predicado bastante de que la comunión, la comunicación de Dios con el hombre era una comunicación esporádica, pero también era una comunicación exclusiva. Era una comunicación específica, es decir, Dios habló en momentos específicos, por circunstancias específicas, a personas específicas, pero ojo, también por motivos y por razones específicas, y habló en un lenguaje específico. Por eso es que entendemos que el Antiguo Pacto se ha impartido en clave de misterio, porque Dios habló en clave de misterio. Por eso es que cuando el Señor se introduce aquí en Cristo Jesús, cuando Él se encarna en la persona de Jesucristo y Jesús nace a esta dimensión, fue complicado para esa gente asimilar lo que estaba pasando. Fue complicado para ellos no solamente asimilar, fue complicado entender y fue complicado aceptar, iglesia, la naturaleza divina de ese Jesús de Nazaret que había nacido en la familia de un carpintero. Fue complicado para ellos asimilar la divinidad, la grandeza, la naturaleza de lo que Él estaba diciendo, porque la única información que ellos tenían la habían recibido en clave de promesa. Amén. La única información que tenía el pueblo en ese tiempo la habían recibido en forma de promesa, y por eso para ellos todo seguía siendo un misterio. Todo seguía siendo un misterio. Ellos de alguna manera estaban esperando un caudillo que resolviera los problemas adquiridos de una manera tangible en el tiempo. Problemas políticos, problemas sociales, problemas religiosos, recibidos de una manera natural y gestionados desde lo sensorial, no desde el espíritu. Todo lo que el pueblo de Israel vivía, todo lo que el pueblo de Israel, en el contexto en el que ellos se manejaban, toda esa problemática fue esperada, recibida y gestionada desde lo sensorial, nunca desde el espíritu. Por eso hablamos, iglesia, que todo lo espiritual para ellos era un misterio. Entonces hemos aprendido que el nuevo pacto, todo se mueve en el espíritu, pero el antiguo pacto no. El antiguo pacto se movía en lo material, en lo físico, en lo sensorial, en lo almático. Todo lo que ellos, iglesia, de alguna manera esperaban, tenía que ver con lo que sus ojos naturales podían percibir. Por eso es que toda palabra de Dios, escuchen bien esto y escriban, toda palabra de Dios que se intente interpretar desde el intelecto humano seguirá siendo un misterio. Toda palabra de Dios que se intente interpretar desde la razón, desde la inteligencia humana, desde nuestra propia preparación, seguirá siendo un misterio, porque tiene que ser por revelación. Tiene que ser por revelación, y solo hay revelación en ¿quién? En Cristo. Porque Cristo es la revelación, y esto nos da a nosotros a entender la importancia de nosotros entender, amar, aceptar y conectar con Cristo. Porque no vamos a poder entender nada de lo que está escrito aquí. No vamos a poder entender nada de lo que recibimos si no es a través de lo que entendemos por revelación. Y en el antiguo pacto, iglesia, el hombre aún no tenía esa prerrogativa. Era que era una promesa que sería revelada en la manifestación del cumplimiento de los tiempos con la llegada del Hijo de Dios. Por eso ellos se movían en clave de misterio. Su entendimiento no había trascendido a lo divino, iglesia, que solo sería entregado en Cristo Jesús
de Dios. ¿Entendemos esto? Esto es vital entenderlo para poder nosotros pararnos de una forma real en la palabra que estamos recibiendo, iglesia. Por eso es que Dios se dio a conocer como quiso, cuando quiso y donde quiso. Ojo, Dios se dio a conocer donde quiso, cuando quiso y como quiso. Y lo que quiso fue darse a conocer por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo Jesucristo, la herramienta perfecta, la herramienta poderosa, la herramienta divina, la herramienta eterna, la herramienta celestial, por lo tanto infalible. Y cuando yo entiendo que esa herramienta perfecta de Dios es infalible, entonces eso me da la certeza de que solo en Cristo tengo la seguridad para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi trabajo, para mi salud, para todo mi contexto. ¿Por qué, iglesia? Porque Dios habla únicamente a través de Cristo y nos escucha únicamente a través de Cristo. Oh, miren lo importante, si hoy estamos predicando de Cristo, porque aquí predicamos Cristo. Dios habla a través de Cristo, pero nos escucha a través de Cristo. Es decir, Dios ha entregado a su Hijo Jesucristo para asegurarse de que lo iban a escuchar. Hoy, ¿aló? Escuche bien esto. Dios envía a su Hijo Jesucristo para asegurarse de que lo escucharan, porque cuando Dios habla para que se le escuche. Para eso habla el Señor, iglesia. Por lo tanto, Cristo es la forma más clara de comunicación, iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es transparente. Porque en Cristo no hay mentira. Escúcheme, Cristo es transparente. Cristo no esconde absolutamente nada por una sencilla razón. Porque es la revelación, y la revelación es algo que está abierto. Revelación es apertura. Cristo no esconde absolutamente nada. Por eso cuando tú hablas Cristo, cuando tú hablas Cristo, no hay mentira. Cuando tú hablas Cristo, no hay engaño. Cuando tú hablas Cristo, no hay traición. Cuando tú hablas Cristo, no hay absolutamente nada escondido, porque solo cuando se habla Cristo se habla verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso, por medio de Cristo, Dios se comunica de una manera entendible, de una manera comprensible, de una manera que todo el mundo puede entender. Y sabemos que en el antiguo pacto Él habló en clave de misterio, pero hoy el Señor maneja un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil de entender, un lenguaje claro. Él habla en clave de revelación, y cuando hablamos de que habla en clave de revelación, habla en clave de apertura, habla en clave de descubrimiento, habla en clave de verdad, para no dejar nada oculto. Es decir, Él en Cristo, cuando Él habla en Cristo, se asegura de que absolutamente nada quede oculto. Se asegura de que absolutamente nada quede escondido, iglesia. Es decir, Dios en Cristo le dio apertura a la verdad. Esa verdad que estuvo escondida en misterios. Esa verdad que estuvo escondida durante tantos años en clave de misterio. Por eso dice el texto que por revelación me fue declarado el misterio. Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Por lo tanto, el Hijo de Dios fue el que dio a conocer todas las cosas que pertenecen al Padre. El Hijo de Dios fue el que dio a conocer todo lo que pertenece a Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de revelación, hablamos de la apertura de lo que Dios había establecido en cada misterio. Hablamos de esa apertura. Por eso es que hoy, a estas alturas, aquí en Generación de Fe, podemos tratar el tema de la revelación y del misterio de una manera clara, de una manera categórica, iglesia. ¿Por qué? Porque la revelación del misterio es la revelación de Cristo, es la revelación de su plenitud, es la revelación de su poder, es la revelación de su amor, es la revelación de su grandeza, es la revelación de su victoria. Por eso, iglesia, esto es importante entenderlo. Fue revelado, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios nunca fue quedarse escondido para el hombre. La voluntad de Dios jamás fue quedarse en el anonimato. No, iglesia, la voluntad de Dios fue ser visible. La voluntad de Dios es hacerse conocer, ser creído, ser entendido por el hombre. Pero, iglesia, Él no se podía dar a conocer en este contexto material por medio de un espíritu. Él no se podía dar a conocer en este contexto cronológico, en este contexto físico, desde un punto de vista espiritual. Él no se podía dar a conocer por medio de un espíritu, iglesia. Porque sabía que este era un contexto material. Es decir, no era enviando a un ángel que Él nos iba a mostrar cómo era. No era enviando a un ángel que Dios nos iba a mostrar a qué se parecía. Que de alguna manera fuese
siempre la incógnita del hombre. No era enviando a un ángel que nos iba a mostrar su naturaleza, no, era viniendo él mismo, y por eso se encarnó en su Hijo Jesucristo, iglesia, y por eso Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso Cristo es la imagen de Dios. Por lo tanto, si usted quiere saber a qué se parece Dios, mire a Cristo. Y ahí donde están equivocados una gran cantidad de personas que le dicen a uno, sí, Cristo, siempre Cristo, sí, todo Cristo, déjeme decirle, sí, todo Cristo. Y nada más que Cristo. Es a través de Él y solo de Él que el Padre se dio a conocer. Si usted quiere saber cómo es Dios, cómo habla Dios, cómo piensa Dios, cómo es el carácter de Dios, mire a Cristo. Él es la imagen visible del Dios invisible. La imagen visible del Dios invisible. Jesús fue el que dio a conocer, el que desveló el misterio, el que mostró el carácter de Cristo, el que mostró a Dios como Padre. Escuche bien, el que mostró a Dios como Padre. Por lo tanto, en Cristo, y solo en Cristo, nosotros adquirimos la capacidad de ver a Dios. Y algunos quieren ver a Dios de otras maneras. Y están las filosofías, y están las religiones, y están una cantidad de pensamientos humanos que nada que ver, pero solamente a través de Cristo nosotros adquirimos la capacidad de saber cómo es Dios. Porque Cristo es la representación visible y la manifestación de su naturaleza, la manifestación de su esencia, la manifestación de su carácter, la manifestación de sus atributos. Cristo es la imagen visible del Padre invisible. Del Padre invisible. Y tal vez esto no lo habíamos escuchado de esta manera. Pero es importante entender, iglesia, cómo Cristo se esmera en mostrarnos la paternidad de Dios. Por eso Él dijo en Juan 14, 19, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, solo hay una manera de ver al Padre invisible, y es poner nuestros ojos en Cristo. Solo existe una manera de nosotros poder acercarnos, llegar, darnos cuenta, mirar y ver al Padre invisible. Y es poner, me interesa el calificativo de invisible, porque cuando hablamos de invisible, de alguna manera nuestra razón humana lo va a relacionar con las cosas que se ven. Pero déjeme decirle, iglesia, el calificativo invisible no es exclusivo de la percepción de los sentidos corporales, no, también tiene que ver con la percepción de nuestra mente espiritual. Cuando hablamos de invisible, tiene que ver con la percepción de nuestra mente espiritual. Cristo revela el carácter invisible del Eterno. Cristo revela el carácter invisible del Padre. Eso ya no es un misterio. Ya ahora nos podemos acercar a Él confiadamente al trono de la gracia. Esté usted donde esté, en su casa, aquí o donde quiera, iglesia. Pero tenemos que entender que ese misterio no fue concebido en el tiempo, que ese misterio no fue concebido en la dimensión de lo cronológico, sino antes de la fundación del mundo. Ese misterio fue concebido antes del tiempo, pero revelado en el tiempo. Ese misterio fue concebido antes de que el tiempo existiera, pero revelado, manifestado en el tiempo. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo donde Dios le da apertura al pacto eterno, inaugurando el nuevo pacto en su Hijo Jesucristo. Ojo con esto, esto es importante entenderlo. Es en esa dimensión del tiempo donde Dios le da apertura al pacto eterno. ¿Cómo? Metiendo el poder de lo eterno. ¿Y qué es el poder de lo eterno? El carácter de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, el poder de Cristo, la cercanía de Cristo con nosotros, metiendo ese poder de lo eterno en el tiempo. Y cuando Él mete el poder de lo eterno en el tiempo, cuando mete todo el contexto de lo que es Cristo, que es el eterno, en el tiempo, lo que hace es sorprender todo lo temporal. Todo lo temporal se sorprende. Todo lo temporal dice, wow, ¿esto qué es? Pero también lo eterno. Entonces se sorprende lo eterno y se sorprende lo temporal, iglesia. Por eso cuando lo eterno, escúcheme, es metido en el tiempo, hasta los ángeles tuvieron que adorar. Es decir, es sorprendido lo temporal, pero también es sorprendido lo eterno. Por eso dice la Biblia que hasta los ángeles, dice Hebreos capítulo 1, versículo 6, cuando introduce, estamos hablando, ya llevamos 2 semanas hablando de que Dios introduce, mete lo eterno en lo temporal. Y Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce el primogénito, es decir, al eterno,
al eterno. Dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, es decir, al eterno en lo temporal, al eterno en lo cronológico. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y a mí me sorprende la magnitud de la afirmación de este texto. Me parece impresionante. Y hemos pasado por Hebreos capítulo 1 muchísimas veces, pero miren qué interesante lo que dice cuando introduce al primogénito. Diga conmigo, primogénito. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Increíble. ¿Por qué? Porque lo sorprendente de este asunto es que hasta los mismos ángeles se sorprenden. ¿Por qué? Porque dice el Cristo, el Hijo de Dios eterno. El Hijo eterno aquí no es llamado unigénito, que debería ser llamado unigénito. Es llamado primogénito, es decir, le está diciendo de entrada que es el representante y cabeza de un ser creado por Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Y ese ser eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Y ahí es donde no solamente lo temporal, sino que lo eterno dice, wow, esta gente ha sido creada para algo grande y Dios mismo se ha puesto como cabeza de su creación. Wow, esto es increíble, iglesia. Y esto me enseña a mí algo tremendo. Me enseña algo tremendo. Y es que Adán, es decir, el hombre, ese Adán que fue creado en el Edén, el Adán edénico, el que fue creado en el Edén en Génesis capítulo número 1, no era simplemente un ser humano normal. No era simplemente, digamos, un ser humano común. No era un ser humano común. No era un ser humano como los que están allá afuera. Fíjese usted que Lucas capítulo 3, versículo 38 dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Está diciendo que Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, esto me enseña algo tremendo, iglesia. Cuando Adán fue creado en el contexto edénico, cuando Adán fue creado en el Edén, fue el primer hijo de Dios sobre la faz de la tierra. Es lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 3, versículo 38. Dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, me enseña a mí algo tremendo. Y es que la intención inicial de Dios era que el ser humano trajera y reprodujera hijos e hijas de Dios. ¿Aló? ¿Alguien entendió esto? Era la intención inicial de Dios. Era que el hombre reprodujera, trajera hijos e hijas de Dios aquí a la tierra. Por eso es que Cristo viene y por primera vez en la historia bíblica, por primera vez en la historia de la humanidad, nos presenta a Dios como Padre. Por eso exactamente, porque Él sabía que lo que tenía que representar, manifestar y de alguna manera revelar era el plan original ¿de quién? De Dios, pero de Dios Padre. Por eso le dice hijo de Adán, hijo de Dios. La intención de Dios era que reprodujéramos no personas tiradas allá, muertas en el espíritu, sino hijos e hijas de Dios. Esa era la intención de Dios, iglesia. Por eso es que Cristo presenta a Dios como Padre. Por lo tanto, entiendo yo que para Dios todo es un asunto de familia. Para Dios todo es un asunto de cuerpo. Para Dios todo es un asunto de nación, iglesia. Pero un asunto desvirtuado por la transgresión precisamente del primer hombre. Por eso es que Dios de alguna manera tuvo que establecer en el tiempo formas alternativas llamadas tipos, sombras y figuras. Por eso es que Dios, yo les dije que hoy vamos a estudiar. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahora? Ok. Por eso es que Dios en el tiempo tuvo que establecer formas alternas. Y las hemos conocido, venimos hace años predicando sobre eso. Tipos, sombras y figuras, ¿para qué? Para encauzar y para preservar el formato hasta la manifestación del cumplimiento de los tiempos. Oiga lo que le estoy diciendo, para encauzar y para preservar el formato del plan inicial hasta la manifestación del cumplimiento de los tiempos, cosa que el ser humano no entendió y por eso por causa del pecado es establecida la ley. Y dice Gálatas capítulo 3 versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Miren qué interesante.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y luego, ¿qué dice la palabra que sigue? ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra más importante en ese texto? Mírenlo ahí. Dígame una sola palabra, una sola. Diga conmigo, hasta. Sencillo. Diga conmigo, hasta. Mire qué interesante, es que a veces nos bajamos por la Biblia tan rápido que no nos damos cuenta de las verdades tremendas que el Señor revela a través de su palabra. Dice la Biblia, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ojo, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Vale, eso lo sabemos. A causa de las transgresiones, pero luego dice hasta. Wow. Y esto de alguna manera nos pone a nosotros en contraposición con todo lo que se sigue predicando desde el punto de vista del antiguo pacto. No, la Biblia dice hasta. Ojo, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, pero dice hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio, ojo, la ley fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. ¡Wow! ¡Qué interesante! Hasta que viniese la simiente. Es decir, esa simiente fue la que nos libró del castigo de la ley. ¡Ojo con eso! Dice la Biblia que la ley fue entregada por causa del pecado, por medio de los ángeles en manos de ¿quién? ¿De Moisés? O sea que cuando Moisés recibió las tablas de la ley, allá fue un ángel el que vino a entregárselas. Lo dice la Biblia. Por medio de ángeles en manos. Se las entregó en la mano a Moisés. Se las entregaron en la mano a Moisés. Pero dice la Biblia que fue válida hasta que vino la simiente. Es decir, hasta que Dios reveló la promesa cambiando el mediador. Ojo con esto. Hasta que Dios reveló la promesa cambiando el mediador. Por lo tanto, el mediador ya no era Moisés. ¿Quién era? Cambiando el mediador. Por lo tanto, iglesia, Dios preservó la simiente en las sombras, preservando la promesa. Escuche bien, Dios preservó la simiente en las sombras, preservando la promesa. Por eso es que en el Antiguo Testamento, iglesia, encontramos una familia de 12 tribus que se convirtió en una nación hasta la llegada de la simiente. No sé si saben lo que les estoy diciendo. Hablando de nuestro amigo Jacob. Por eso, iglesia, cuando yo hablo y entiendo que Dios preserva la simiente por medio de las sombras, preservando la promesa, ahí entiendo yo el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, el por qué Dios de alguna manera direccionó, manejó de una manera perfecta y sabia todo lo que pasó en el antiguo pacto. Y por eso encontramos una familia de 12 tribus que se convirtieron en nación hasta la llegada del Mesías. Es decir, se necesitaron 12 tribus, una familia, una nación para preservar la semilla. Se necesitaron 12 tribus, una familia, una nación para preservar la simiente. Y esa simiente es Cristo, el Hijo eterno, el que te tiene aquí sentado, el que te ama, el que te ha dado la salvación, el que te levanta, el que cuida a tus hijos, el que cuida a tu familia, el Rey de reyes y Señor de señores. Y esa simiente, en esa simiente serían benditas toda la familia de la tierra. Y eso te incluye a ti, incluye tu esposa, incluye tu esposo, incluye tus hijos, incluye tu trabajo, incluye tus sueños, incluye tu pasado, tu presente y tu futuro, iglesia. Incluye tu entendimiento de gobierno en el año agradable del Señor. Ay. La simiente canceló la maldición edénica. La simiente, iglesia, canceló la maldición del Edén y nos reconcilió con el Padre, estableciendo la bendición del reino. Contextos totalmente diferentes. Por eso, iglesia, es que Cristo apareció como el Hijo de Dios. Cristo aparece como el Hijo del Padre. Ese era un principio desconocido para el pueblo de Israel. Y Cristo aparece como el Hijo del Padre. ¿Para qué? Para darnos un sentido de paternidad que el pueblo nunca había tenido. Para darnos un sentido de paternidad que el hombre nunca conoció. Para que el hombre jamás se volviera a sentir solo. Pastor, es que no sé qué hacer, me siento mal, me siento solo.
Si tú te sientes solo, si te sientes sola, es porque no has podido ni conocer, entender ni recibir en tu espíritu el sentido de paternidad que nos enseñó Cristo, diciéndonos que Él no solamente es el Dios creador del universo, sino que es nuestro papá, nuestro padre, nuestro cuidador amoroso. Ese Padre que cuida de nuestras vidas, iglesia. Él nos devuelve ese sentido de paternidad, iglesia. Por eso es que Cristo aparece como el representante exacto a Dios, igual a Dios, que fue enviado para darnos a conocer ese Dios como papá, que fue enviado para darnos a conocer a Dios como el hombre no lo conocía, como Padre eterno. Por eso es que Cristo es el que trae la naturaleza eterna a lo temporal. Él, el eterno, Él trae la naturaleza eterna de Dios a lo temporal y da a conocer a Dios desde la misma verdad que el hombre no conocía. Y ahí es donde conocemos la naturaleza de Dios. Por eso Él dice, le he dado a conocer. Él dice, les he dado a conocer. Juan 17, 26 dice, les he dado a conocer tu nombre. Juan 17, 26, les he dado a conocer tu nombre. Es decir, les he dado a conocer lo que no conocían. Les he dado a conocer lo que ni siquiera se imaginaban. Tu esencia, tu naturaleza, tu poder, tu misericordia, tu amor. Así fue como lo eterno que hablábamos hace 8 días se metió en lo temporal. Así fue como lo eterno se metió en el tiempo. Es decir, Cristo se metió en este contexto. Cristo se metió en el contexto en el que tú te mueves, en el que tú trabajas, en el que tú estás bien, en el que tú estás mal, en el que tú te enojas, en el que tú te pones triste. Cristo se metió en ese contexto para dar a conocer el poder de su Padre, para dar a conocer el amor de su Padre, un amor que el ser humano no conocía, un amor que el ser humano no había experimentado. Por eso Él dice, les he dado a conocer quién eres. ¡Wow! Le dice Jesús a Dios, les he dado a conocer quién eres. O sea, voy a cumplir en el tiempo lo que ha sido establecido, experimentado y vivido en lo eterno. Les voy a dar a conocer en lo temporal, en lo cronológico, en ese contexto, todo lo que ya se ha movido en lo eterno. Por eso es que Él cumple la ley a la perfección. Exactamente por eso, iglesia. Y viene como el Cordero perfecto para redimir a la raza humana. Viene como el Cordero perfecto para darnos salvación, representando que la justicia de Dios y cumpliendo la pena establecida para nuestra salvación, muerte de cruz. Con esto es que entendemos nosotros realmente por qué fue que sucedió todo esto y cómo sucedió. Claro, muerte de cruz, pero finalmente Él resucitó. Al tercer día, dice la Biblia, y resucitó como espíritu vivificante. Ojo con esto, como espíritu vivificante. Y ahí es donde la justicia divina se cumple. Ahí es donde la justicia divina se completó por completo y el primer Adán es redimido. Y toda la raza humana tiene la posibilidad de ser reconciliada con el Padre. Ahí es donde toda la raza humana tiene la posibilidad de ser reconciliada. ¿Y qué es la reconciliación? Sino el restablecimiento de una comunión. La reconciliación es el restablecimiento que Dios lleva a cabo, ejerciendo su gracia hacia el hombre pecador, iglesia, con base en la muerte de Cristo bajo el juicio del pecado. Iglesia, Pablo lo dijo de esta manera. Y todo esto proviene de Dios. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Ojo, nos reconcilió. Y es que yo voy para la iglesia porque me voy a reconciliar con Dios. Ese es un concepto que nosotros tenemos errado y que manejamos con mucha frecuencia. No, a mi esposa la llaman, llevan 2 o 3 meses sin venir. No, pastora, yo voy a ir el domingo porque me quiero reconciliar con Dios. Mira lo que dice la Biblia. Y todo esto proviene de Dios, que no proviene de nosotros, familia. Proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, en Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí hay 2 cosas interesantes: ministerio de la reconciliación y palabra de la reconciliación. Pero la pregunta es, ¿por qué reconciliación? Porque hubo algo que estuvo conciliado
se desconcilió y hay que reconciliarlo. ¿Aló? No. En los DM. Y eso pasa mucho, se ve mucho en la congregación. Hay algo que estuvo conciliado y por X o Y motivo que usted conoce se desconcilió y entonces hay que reconciliarlo. ¿Y qué fue lo que Dios reconcilió en Cristo? La plena comunión con el Padre. Pero la Biblia dice que la reconciliación proviene de Dios. No es una iniciativa del hombre. No es una iniciativa de la raza humana. Dios es la fuente. Dios es el origen. Dios es el principio de toda reconciliación. Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Y ojo, el hombre fue el que transgredió. El hombre fue el que pecó contra Dios. El hombre fue el que cayó en el engaño. El hombre fue el que dejó de creer y por eso desobedeció. El hombre fue el que se equivocó. Por lo tanto, la iniciativa de la reconciliación tenía que ser nuestra. Pero Dios, en su eterno amor, restaura la comunión con nosotros por medio de su Hijo. Dios, en su eterno amor, iglesia, revelando su deidad, revelando su poder, revelando su misericordia, revelando su plenitud a través del sacrificio de sangre y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese Cristo, que es el misterio abierto, entregado, revelado a nosotros, iglesia, a nuestras vidas, para llevarnos a ser la familia que el Padre siempre ha soñado. Esto, no sé si tocó volver a empezar, pero esta enseñanza nos tiene que acercar a nosotros. Yo empecé diciendo algo importante. A mí mi mujer me gustó desde que la vi. ¿Para qué se lo voy a negar? La China tenía prometida. ¿Y sabe que eso le pasa a muchos cristianos? Uy, qué guay, como cantan allá. Qué bonito que toca el piano la chinita esa. Y la que toca la batería ni le digo. Y la primera imagen puede ser buena, pero el verdadero amor está en el conocimiento. El verdadero amor está en cuando uno comienza a conocer a la gente y cuando uno se mete con la palabra para conocer a Dios, se va a enamorar de ese Dios. Pero no de ese Dios que simplemente lo queremos por interés porque nos va a dar la salvación y no nos vamos a ir al infierno. No, es un Dios que es Padre. Es un Dios que abraza. Es un Dios que protege. Es un Dios que forma, que educa. Es un Dios que nos estructura, que estructura pensamiento en nosotros, que nos direcciona. Es un Dios que aconseja de la manera correcta. Es un Dios que cuando tú llegas, pero hijo, ¿por qué no me dijiste? A veces nosotros creemos que Dios tiene que andar detrás de nosotros como niños. No, mire, a mí a veces me pasan cosas con Josías que yo digo, pero hijo, pero tú de qué vas, te matas solo, tío. Así le digo yo a él. No hay que darle, a él se da solo. Y así somos nosotros. Porque no vamos al Padre. Porque no le decimos, papá, esto está bien. Papá, lo hago por aquí, o lo hago por aquí. Papá, ¿tú qué opinas? Los que tienen hijos saben de qué estoy hablando. Y los niños extrañan solos porque no vienen a la voz de la experiencia que ya han pasado por ahí, ya se ha caído, ya se ha dado en la frente y saben qué le tienen que decir. Y así es Dios. Por lo tanto, cuando yo entiendo todos estos principios y estas verdades eternas, y entiendo yo que el sermón de hace 8 días del tiempo y la eternidad, wow, qué tan maravilloso lo que el pastor enseñó. Ahora yo tengo que programar bien mi año para yo hacerlas. No, es que eso no se queda ahí. Estoy mucho mayor cuando yo entiendo que Dios cogió lo eterno y lo metió en un contexto limitado, en lo temporal, en lo cronológico, en el tiempo, dándonos a nosotros la posibilidad de caminar bajo el poder de Cristo.
el Eterno que ha sido metido en nuestro contexto de vida, en nuestro contexto cronológico, y poder nosotros gobernar sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda problemática, sobre toda duda. Cuando usted entiende este principio, usted no se va contando mariposas en el aire, sino que usted sabe dónde está parado y lo que tiene que hacer en Cristo Jesús, y a dónde tiene que ir en Cristo Jesús, y cómo tiene que gobernar en su vida en Cristo Jesús, y cómo tiene que gobernar en su trabajo en Cristo Jesús, y cómo tiene que manejar su carácter en Cristo Jesús. Ya no sabe que este tema, cuando usted lo sigue manejando por su propio principio, usted se va a equivocar. Pero cuando usted entiende esto, es Dios el que está gobernando sobre su vida. Yo nunca he predicado manipulación, porque Dios no manipula a nadie. Y hay gente que dice, no es que Dios me controla. Dios no es controlador de nadie. Otra cosa es que esté en control, aleluya, que esté en control de lo que pasa para protegerte. Eso es diferente. Pero Él no controla a nadie. Dios no es ningún controlador. Cuando yo digo Él está en control de mi vida, es porque yo estoy descansando en su consejo, en su poder, en su dirección. Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por estos principios y estas verdades eternas que estructuran mi mente, que me dan la capacidad de generar pensamiento, que me dan la capacidad, Señor, de que mi mente vaya más allá de las limitaciones humanas y pueda conectar con la mente del Eterno, de aquel que ha sido introducido, Señor. ¡Wow! Cosa que aún a los ángeles sorprendió. Y esa decisión que tú tomas de involucrarte directamente con nosotros, Señor, nos lleva a descansar en ti y a soltar la dependencia del mundo, de los consejos y de la iniciativa mundana, para saber que en ti, Señor, en tus preceptos, en tu palabra, en tu mandamiento, entendemos que está Cristo cuidando nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu palabra, que queda escrita en cada corazón, para llevarnos a ser la familia que tú siempre has soñado. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios por la palabra de tu vida.